Por lo general, cuando una persona cae al piso, suele levantarse muy pronto y voltear a su alrededor para tratar de pasar inadvertido, pues algunas veces duele más la vergüenza que el mismo golpe. En las situaciones de la vida es igual. Duele lo que pudiera pensar o decir quienes nos rodean una vez que nos introducimos en alguna condición que escapa de nuestro control y en la que el concepto que se tenía de nosotros se empobrece. Perder el estatus o la reputación es algo que no siempre estamos dispuestos a ceder, ya que todos tenemos una necesidad básica de aprobación y de reconocimiento que debe de ser alimentado continuamente. Job había perdido la salud, la familia, las posesiones, los amigos y la comunicación continua con Dios. Pero en esta sección expresa una pena que parece ser igual o mayor a las primeras. La pérdida del prestigio y el honor que tenía en medio de la sociedad, pasando de ser el hombre del momento a un simple mortal de quien solo se podían componer refranes. Así es como culminan todos sus discursos y se cierra esta extensa sección de interlocución entre Job y sus amigos. Que a través de esta lección, Dios nos ayude a sobreponernos en los momentos en los que no seremos el referente y el modelo a seguir, recordando que son condiciones temporales que pulen nuestro corazón. Hola familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y que hayas tenido una buena semana. Capítulo 29 al 31 del libro de Job es nuestra lección número 12. Ya estamos prácticamente en la recta final, nos quedan 3 lecciones más, completaremos 15 lecciones con las que vamos a culminar nuestro estudio del libro de Job. Yo espero que cada semana esté siendo de bendición y de edificación para tu vida. El tema de hoy es añoranza, frustración e inconformidad. Es prácticamente el discurso final de Job. Ya a partir de la próxima lección, que será capítulo 32 en adelante, ya Job no vuelve a hablar hasta el último capítulo en el que en su encuentro con Dios tiene la oportunidad de volver a abrir la boca, pero obviamente ya la abre y habla desde una perspectiva muy diferente y desde una ubicación en su corazón y en sus pensamientos muy diferente a lo que venimos revisando en estas lecciones. Tenemos como objetivo en nuestra lección para las semillas en casa aprender a sobreponernos en los momentos en los que no seremos el referente o el modelo a seguir. Tener en cuenta que son condiciones temporales que pulirán nuestro corazón. Como versículo a memorizar tenemos Job capítulo 30, verso 15. Como sabes, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Creemos que es una versión muy amigable en cuanto al lenguaje, ¿no? Como vimos en la introducción, recién hace un momento, me llama la atención que sí, cuando te caes, cuando llegas a tener un tropezón, dicen por ahí, ¿no? Lo usamos a veces como a manera de broma, ¿no? ¿Qué te dolió más si te caíste y te lastimaste una pierna, ¿no? ¿Qué te dolió más, la pierna o el orgullo? Porque te caes y te levantas inmediatamente, ¿no? Tienes siempre esa vergüenza de cómo me vi. Y fíjate que en torno a eso, y esa ha sido como vamos a tratar de ver esta última sección de los discursos de Job en cuanto a lo importante que es para las personas la imagen, eso que proyectas, eso que tratas de alguna manera, dijéramos, ¿no? Por usar una expresión, de vender. Tratas de vender una imagen. Lo que los otros digan de ti, aunque uno a veces diga, no, a mí no me importa lo que digan de mí, la realidad es que todos, habrá alguna excepción por ahí, garbancito de libra, pero creo que a todos nos ocupa mucho el cómo nos percibe la gente, ¿no? Porque lo que digan o piensen de nosotros es de alguna manera como alimento para nuestra autoestima. Si tú sabes que la gente tiene un mal concepto de ti, te ve mal por lo que sea, tu autoestima baja, ¿no? Y entonces a veces la rebeldía en muchas personas, o sobre todo en jóvenes, ¿no? Que se rebelan y ahora buscan una forma de vestir o de expresarse que de antemano saben que es chocante con la mayoría de la sociedad, es de alguna forma una respuesta a aquello que saben que los demás perciben de eso. Entonces, de alguna manera todos hacemos muchas de las cosas en cuanto a nuestra persona para crear una buena impresión. Cuando pensaba yo en esto,
imaginaba, ¿no? Que cuando estás en casa, pues andas en pijamado. Ahora que, por ejemplo, fue la cuarentena, pues muchos no se quitaron la pijama en varios días. Andabas con la greña, o no te rasuraste, pues porque no vas a ver a nadie. Pero en el momento que vas a cruzar la puerta de tu casa y salir a la calle, pues te das una arregladita, no sea, como dicen de repente, ¿no? Y sobre todo las mujeres, no sea que me vaya a encontrar a alguien. Es eso, o sea, date cuenta que funcionamos en torno a la sociedad, en torno a quienes nos rodean. Eso es en cuanto al aspecto, ¿no? Físico, a la apariencia física. Pero la perspectiva de esta sección es en cuanto a la percepción que otros tienen de nosotros, en cuanto a nuestra calidad moral. Y en nosotros los creyentes, esta reputación en cuanto a nuestra calidad espiritual, ¿no? La reputación es la opinión positiva que mucha gente tiene sobre una persona por sus buenas cualidades. Y entonces resulta ser que, estoy dando una introducción larga porque quiero que veamos nuestro enfoque para esta última sección sea a partir de esto. Nosotros los creyentes, por ejemplo, tratamos dentro de la comunidad en la que nos desenvolvemos, pues de siempre dar una buena imagen, una buena apariencia, la apariencia de ser hombres y mujeres espirituales, y de que si tienes alguna condición difícil, te limitas mucho a manifestar o a expresarte en cómo te sientes y cómo estás percibiéndote a ti mismo, ¿no? Y entonces también trabajamos en una imagen. Es algo tanto cuanto complicado, ¿verdad? Pero así funcionamos. Y de ahí creo yo que la pregunta de ¿cómo estás? Generalmente la respuesta de todos o de la mayoría es bien. ¿Por qué respondemos así? Bien. No es tanto porque no nos interese que las personas sepan cómo nos sentimos o cómo estamos, sino porque esa respuesta, quiero pensar que aunque no intencional, pero sí ya como de forma automática, procura mantenernos resguardados en una buena apariencia. O sea, imagínate que un día te sientes deprimido, ¿no? Ese día estás deprimido, o esa semana, o ya llevas un tiempo en una depresión y estás con tristeza en tu corazón, pero llegas a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y pues tratas de dar tu mejor sonrisa, y si alguien te pregunta ¿cómo estás? Bien. Y tú dices, bien, todo bien, y tu trabajo bien, gracias a Dios. Cuando no obedece a la realidad. Digo, qué extraño sería que cada vez que nos preguntaran cómo nos sentimos, o cómo estamos, o cómo la estamos pasando, dijéramos exactamente cómo nos sentimos, cómo la estamos pasando, cómo la estamos viviendo, y que dijera, pues la verdad, estoy deprimido, hoy estoy deprimido, o hoy estoy muy triste, o sabes que hoy estoy muy enojado, me siento muy enojado, o sabes que estoy muy frustrado porque le he estado pidiendo al Señor desde hace tiempo X cosa, X situación, no encuentro respuesta y estoy frustrado, ¿no? O estoy enojado. Nuestra respuesta siempre es bien. ¿Por qué? Pues porque tratamos siempre de vender esta buena imagen, ¿no? En cuanto a esto, te decía, la perspectiva a través de la cual me gustaría que viéramos esta sección, no porque Job o el pasaje nos diga así tal cual, que Job estuviera lamentando la reputación que había perdido, pero al leer detrás de las letras, o sea, detrás de todo lo que se escribe, creo que sí podemos ver a un hombre que le pesó mucho haber perdido esa imagen que se tenía de él. Y entonces por eso el título, ¿verdad?, de esta lección, que el título en esta ocasión no va muy en armonía con el objetivo y con el desarrollo del pasaje, pero puse estos, ¿verdad?, añoranza, frustración, y en el capítulo siguiente, inconformidad, porque creo que estos tres aspectos
encierran lo que cada uno de estos 3 capítulos nos muestran. Así que vamos adelante. Mira, en el capítulo 29 encontramos a un hombre que añora, extraña los tiempos pasados. Y en el desarrollo del capítulo 29, en esta añoranza, fíjate, me voy a tomar la libertad de leer todo el capítulo. Yo sé que estamos haciendo como un resumen de los 3 capítulos y así venimos revisando todo, pero lo voy a leer de corridito y pon mucha atención. Yo espero que hayas hecho la lectura previa, pero si no la hiciste, pon atención a lo que Job dice a partir de esta perspectiva, ¿no? La añoranza por los tiempos pasados. ¿Y qué es? Porque ahí es donde quiero que pongas tu atención. ¿Qué es lo que Job extraña más de su vida antes de este momento de dificultad? Quizás te haga alguna, así como, pon atención a esto, o subraya lo siguiente, o haga algún énfasis en la voz para recalcar esta idea. Entonces el capítulo 29 dice así, Job siguió hablando. Verso 2 dice, añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, dice, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Subraya esto, ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. Y todo esto expresa, hago una pausa muy breve, todo esto expresa la añoranza por la reputación y la imagen que Job tenía en la sociedad antes de esta situación, antes de esta crisis. Los jóvenes me daban paso cuando me veían. Incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían me elogiaban, los que me veían hablaban bien de mí. Da las razones, ¿no? A partir del verso 12. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez, la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres, ayudaba a los extranjeros en necesidad, rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Ahora fíjate en el verso 18. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Continúa el verso 19, dice, pues soy como un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Aquí en el verso 20, yo quiero que veas lo que te decía hace un momento, que cuando las personas tienen una buena opinión de ti, eso alimenta tu autoestima. Y eso es lo que quiere decir el verso 20. Todo el tiempo me rendían nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Verso 21, todos escuchaban mis consejos, estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después de que hablaba no tenían nada que agregar porque mi consejo les satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia, las bebían como a la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados yo les sonreía, mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. Si observas, la añoranza de Job por el pasado es por lo que Job representaba en medio de la sociedad. Mira, pensaba yo en esto y lo resumí en una frase. Nadie sufre más la pobreza que aquel que alguna vez fue rico. Quien nació pobre, finalmente, pues vive la pobreza, se adapta a la pobreza, se acostumbra a la pobreza, o incluso, si es alguien feliz y agradecido con la vida,
ni siquiera sabe que es pobre, porque disfruta la vida, tiene una buena actitud, ¿no? Esto que te digo lo vi recién en un documental durante la semana, y alguien que es hermano de alguien muy famoso y muy multimillonario, relatando la niñez de su hermano y obviamente la suya también, dice: nosotros jugábamos básquetbol en una cancha de tierra ahí en el pueblo, en Alabama. Dice, pero éramos tan felices que no sabíamos que éramos pobres. Supieron que eran pobres cuando enriquecieron. Pero entonces eso me llevó a esta conclusión, que nadie sufriría más la pobreza que alguien que alguna vez fue rico. Porque una vez que lo tienes y lo pierdes todo, la caída es más fuerte. Lo mismo sucedió con Job. Tenía una reputación impecable, como lo acabamos de leer en el capítulo 29. Era alguien que socialmente era el hombre del momento, ¿no? Era el rostro de la portada de la revista, era el encabezado en los titulares del periódico. Era un hombre al que todas las autoridades, el pueblo, los jóvenes se le respetaban, se ponían de pie cuando él pasaba. Imagínate, yo espero que mientras leímos el capítulo 29 pudieras imaginar un poco el tipo de hombre del que estamos hablando. Esa es la añoranza. Por aquella imagen que socialmente proyectaba. Una persona que hoy se sabe, en ese sentido, se sabe seguro de que su personalidad, su capacidad de poder aconsejar, de poder hablar, de poder relacionarse con otros, quizás su buena conducta, muchas características que pudieran parecerse a las de Job, seguramente tiene una autoestima reforzada. Pero, ¿qué pasaría si por alguna circunstancia ajena algo pasara en tu vida que te hiciera perder esa buena reputación, perder ese lugar de honra y de dignidad que tienes delante de los demás, delante de tu familia, por ejemplo? Hay personas que son creyentes, únicos creyentes en toda su familia, tíos, hermanos, padres, no han vuelto su corazón al Señor y por lo tanto la mirada de todos está puesta en él o en ella, y mientras él o ella se mantengan así como Job, ¿verdad?, siendo hombres o mujeres de renombre para su familia, y que por alguna situación pasen por algo que haga que esa reputación y ese concepto que los demás tenían pierda bonos y se vaya al suelo, creo que experimentaría lo que experimentó Job: frustración. Es lo que nos lleva al capítulo 30, es ahora el capítulo de la frustración. Ya vimos la añoranza, ahora veamos la frustración a partir o desde esta misma perspectiva desde la cual lo estamos viendo. Ahora, la popularidad y el renombre de Job cayó, no cayó algo, cayó hasta lo más profundo. Es decir, Job no vivió pues es que pensamos que Job era sabio, pero pues ha dado consejos últimamente como que nada que ver, o pensamos que era alguien que sabía hacer bien los negocios, pero pues resulta que ya quebró en una de sus empresas porque cometió tal o cual error. Entonces como que hubiese empezado a perder él cierta credibilidad, ¿no? No es el caso. Esta crisis que Job vivió en realidad lo llevó a una caída estrepitosa, a través de la cual su popularidad y su renombre, su reputación, vino a ser comparada con la de, déjame usar esta expresión, con la de la pelusa de la sociedad, ¿no? Con lo peor de la sociedad. Y fíjate, en los versos 1 al 16, es ahí donde, es como él se siente. Lo que él va a expresar en los versos 1 al 16 es lo que él está expresando él, hasta qué nivel cayó su imagen, su reputación. Y fíjate, dice el verso 1, sin embargo ahora, ¿no? Entonces ya tenemos en el capítulo 29 la añoranza y comienza así, con un sin embargo ahora, con un pero ahora. Los que son más jóvenes que yo se burlan de mí. ¿Qué tipo de jóvenes son los que él está refiriendo? Jóvenes cuyos padres dicen no son dignos de correr con mis perros ovejeros.
Uf, dice, ¿de qué me sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre, escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas, arrancan verduras silvestres de entre los arbustos y comen las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Así que ahora viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas. Suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Ellos son necios, hijos de nadie, gentuza de la sociedad, y ahora se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí. Me desprecian y no se me acercan, excepto para escupirme en la cara, pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco. Me ha humillado y por eso ya no se contienen. Esa gentuza se me opone descaradamente, me arroja al suelo y me tiende trampas en los pies, me encierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude. Me ataca por todos lados, me asalta cuando estoy abatido, vivo aterrorizado. Ahora fíjate lo que dice aquí, mi honor ha volado como el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. Y ya luego continúa hablando, ¿no?, del dolor en sus huesos, en sus entrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces, fíjate, como si hoy, adaptándolo al presente, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas por la calle, ¿no?, y quizás vas en tu auto y alguien, un indigente, ¿no?, o alguien que está perdiendo ya sus facultades, entonces se te acerca, generalmente te habla con respeto porque tu presencia le impone cierto respeto. Pero imagínate a Job, que entre los indigentes de su tiempo, esta gente que dice que habita en cuevas, que hoy sería los que habitan bajo los puentes, ¿no?, gente que pues se dedica a robar o que los vemos en las calles a veces acarreando basura. Son a ellos a los que en ese tiempo Job se está describiendo y obviamente los menosprecia, no porque sean pobres. Él, acuérdate, como lo hemos visto y como bien dijo, él ayudaba al pobre, pero estas personas, las referidas aquí, pudieran ser como los malandros de hoy, ¿no?, aquellos que como dan lata. Pero Job se siente al nivel de ellos, o sea, porque ahora ellos se burlan de mí, me atacan, etcétera, etcétera. Hasta ahí cayó mi honorabilidad. Por eso dice en el verso 15, mi honor ha volado como el viento, mi prosperidad se desvaneció como la nube. Apliquemos esto a nuestra propia experiencia. Hay momentos, como te decía en el objetivo de la lección de hoy, en los que ya no vas a ser el referente, ¿no? Ya no vas a ser la persona del día o del mes, ¿no? Ya tus palabras sabes que ya no van a tener el mismo peso, el mismo valor que tenían antes. ¿Por qué? Porque hubo algo. Digo, yo sí quisiera como separar, aunque pues también aplica, ¿no?, situaciones en las que tú te metiste por una condición, ¿verdad?, en la que pudiste haber evitado, pero te metiste en ello y perdiste reputación. No aplicaría tanto, ¿verdad?, porque aquí estamos hablando de un hombre que fue justo siempre y más bien son situaciones pues, que no puedes controlar. Y entonces en este sentido, como te decía hace un momento, quizás en el ejemplo de alguien que es creyente, ¿no?, y que toda la familia no lo es, y que en algún momento, fíjate, todos tienen, estoy pensando en voz alta, ¿no?, pero todos tienen quizás un buen concepto de ti, ¿no?, que eres un hombre, una mujer o un joven, una señorita, pues que siempre ha buscado a Dios y todos te piden consejo. ¿Por qué? Pues porque eres el creyente y se acercan contigo y todo lo que tú digas para ellos es como agua en el desierto, ¿no? Y vamos a suponer que en algún momento de tu vida tuviste alguna situación, alguna crisis, ¿no? Y entraste, por ejemplo, en una situación de depresión o te fue tan mal en los negocios, perdiste todo, y en lugar de que trataras de salir adelante, pues te amargaste. Y entonces, estoy, como te digo, dando cualquier ejemplo, ¿no? Pero entonces el concepto que los demás tenían de ti y ya no piensan lo mismo, ¿no? Y eso genera frustración. Porque recuerdas quizás, es que antes venían, me buscaban, me preguntaban,
Y ahora pues no, perdí bonos, perdí puntos, ¿no? Vi un documental en la semana de Michael Jordan. Está muy bueno el documental. Y pues obviamente Michael Jordan, de ser un joven sin dinero ni nada, de repente se vuelve la persona más, ¿cómo te diré? El referente prácticamente más influyente de todo el mundo en su tiempo, en los 90 y algo, ¿no? 95, 98. Michael Jordan será Michael Jordan. Simplemente no había otra persona más famosa en el planeta, punto. Así lo describen, ¿no? Y en alguna entrevista que le hacen, porque pues por ser famoso obviamente era entrevistas, y dice, hasta cierto punto a mí me gustó la idea de ser famoso, ¿no? Todos querían saber y todos querían ser como. De hecho hubo hasta un comerciales de sé Michael Jordan, o sé como Michael Jordan. Pero pues en algún momento surgieron algunas debilidades en su carácter, ¿no? Y no estoy hablándote de, como te decía, de situaciones graves, ni en él creo que fueran graves, como pudieran suceder en el caso de nosotros. Y la gente le empezó a juzgar porque tenía la costumbre de jugar golf con sus amigos, pero siempre apostar. Y entonces de repente hacía apuestas pues, fuertes. Pero pues él dice, es que para mí esas apuestas nunca representaron una bancarrota. O sea, pues no, porque manejaba cantidades de dinero en otro nivel. Y entonces alguien dijo, creo que muy acertadamente, dijo, es que cuando Michael Jordan apuesta $10,000 es como si nosotros apostáramos $10, ¿no? Pero bueno, el punto no es eso, sino que hay un momento en el que él se deprime porque estaba acostumbrado a que la gente siempre hablara bien de él y lo admiraran. Y de repente ver en los titulares, ¿no? Que él había decepcionado a su público y a sus fans porque dañó su reputación por causa de estas cosas, vino en una depresión. Y entonces es más o menos lo que vemos en el libro de Job, es lo que más o menos pudiéramos experimentar tú y yo. De ahí, pues, vuelvo a repetirte, el objetivo de esta lección es aprender a sobreponernos en los momentos en los que no seremos el referente o el modelo a seguir. Tener en cuenta, y creo que eso es lo importante, tener en cuenta que son condiciones temporales que pulirán nuestro corazón. Creo que esta frustración que Job está viviendo, Dios la permite y Dios lo introduce en esta frustración después de ser el top, ¿no? En la sociedad, ahora ser comparado con lo peor de la sociedad y estar al nivel de lo peor de la sociedad y perder su honor y perder su credibilidad y perder toda su buena imagen, cumple un propósito detrás. Dios está trabajando el corazón de Job. No solamente había perdido la buena imagen ante esta clase de gente. En el capítulo 19 ya lo habíamos revisado anteriormente, pero vamos a darle una repasadita rápida. El capítulo 19, en los versos 13 en adelante, dice: mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido, mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian, cuando me levanto para hablar me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan, los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? ¿Qué difícil sería? Lo he pensado en más de una ocasión. Te abro mi corazón un poquito y un ratito. Que en mi caso, por ejemplo, siendo el pastor de una comunidad, tú sabes que por el simple hecho de ser el pastor de una comunidad, de una iglesia,
pues siempre se espera que digas algo sabio, algo correcto, o simplemente se espera que digas algo, ¿no? Porque se supone que tú eres quien tiene que hablar y tienes que dar dirección, etcétera, etcétera. Y a veces eso se vuelve un peso muy, muy, muy grande sobre tus espaldas, ¿no? Cada vez que abres la boca, tienes que saber qué decir y vives confiado de que lo que vas a decir viene de parte de Dios. Y bueno, cuando así sucede, pues qué bueno, qué bueno. Una, porque eres de utilidad, porque sirves en la vida de otra persona, porque sabes que Dios te usa. Pero ¿qué pasa cuando vives como ser humano tus propias frustraciones y hay un momento en el que no tienes algo que decir o que quizás lo que dices nada que ver y entonces tus bonos caen, ¿no? Tus bonos bajan? Eso genera cierta frustración porque tratas de estar siempre a la altura, tratas de mantener ese ritmo, ¿no? Pero me llevando mis pensamientos incluso un poco más lejos, pensando en ¿qué pasará cuando yo sea viejo? Si es que Dios me permite llegar a viejo. Cuando tenga cierta edad, ¿no? 75, 80 años. Si es que llego, te repito. ¿Seguirá siendo tu consejo valorado? ¿Seguirán siendo tus palabras tenidas así, como algo valioso, como algo digno de recibir? ¿O pasarás ya a otra etapa, ¿no? En la que ya el pastor ya caducó, este pastor ya está obsoleto, ¿no? Yo lo he pensado y estoy tratando de alguna manera como de prepararme o anticiparme a ello, porque creo que experimentaríamos una frustración semejante. Hay muchos pastores o maestros, gente que ha servido al Señor por mucho tiempo que de repente pareciera que se vuelve obsoleta o que las nuevas generaciones empujan tanto con otras ideas y te vuelves obsoleto. Y entonces entraríamos en este mismo cuadro, ¿no? De añoranza. Yo recuerdo cuando pasaba al púlpito, ¿no? Y la gente estaba esperando que abriera la boca, ¿no? Y ahora pues me invitan a predicar cada 2 años porque pues ya lo que hablo quizás no. Y más, por ejemplo, si tienes una enfermedad, por ejemplo, hay pastores o maestros, ¿no? que enfermaron y que ya no pueden articular bien o que se les va el rollo, ¿no? Porque ya la memoria y entonces, ya el viejito ya repitió lo mismo el hermano tantas veces. Es algo similar, ¿eh? Digo, yo, como te dije, te abrí un poco mi corazón un poquito y un ratito, pero eso lo aplicamos a las situaciones de la vida, en el día a día. No necesitas llegar a viejo para ser obsoleto. Cualquier situación nos puede dejar fuera. Por eso el objetivo de esta lección. Tenemos mucho que revisar, pero con lo que te estoy dando son finalmente como la pauta para que tú hagas tus propias conclusiones y tus propias revisiones del pasaje. Ahora, el capítulo 31, y ya con esto cerramos, es, el capítulo 30 fue la frustración, capítulo 31 es la inconformidad. La inconformidad, ¿por qué? Porque mira, como te decía hace un momento, si estamos en esta etapa de frustración porque pecamos, porque nos alejamos de Dios, bueno, ahí es otro boleto. Ahí, como dice un pastor, ¿verdad? Sembraste cebollitas, pues ni modo, cosecha cebollita y cuando piques tu cebollita, pues a llorar. Pero estamos hablando de Job, un hombre que fue recto, íntegro, y que entra en esta frustración y en esta añoranza, estando seguro de que no hizo otra cosa sino ser justo y ser íntegro. Y entonces, retomando mi ejemplo, para no divagar en otras ideas, pero tomando mi ejemplo, o de una persona que ya llega a cierta edad y que ya parece ser obsoleto en el ministerio, yo creo que la frustración estaría ligada, como en el capítulo 31, ¿verdad?, a esta inconformidad, porque dirías, oye, si yo serví al Señor por 30, 40 años y ahora soy un inútil, ¿no? Etcétera, etcétera. Job lo que hace ya para cerrar su discurso en el capítulo 31 es precisamente inconformarse, porque ¿cómo puede él estar al nivel
de la sociedad más baja de su tiempo, cuando él fue un hombre intachable. Te voy a leer solamente algunas de las cosas que Job expresa, por las cuales considera él que esto es un acto de injusticia, para ya cerrar. Verso 1, fue un hombre que nunca miró con lascivia o con codicia a alguna joven. Verso 5, nunca mintió ni engañó. Tal es así que en el verso 6 dice que Dios me pese en la balanza de justicia porque sabe que soy íntegro. O sea, en realidad está convencido de que nunca mintió ni engañó a alguien. Verso 9, nunca se dejó seducir por otra que no fuera su mujer. Y fíjate, tan es así, dice, si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa se acueste con otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual, dice, es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Verso 13, nunca fue injusto con sus siervos o sus siervas. Verso 16, nunca se rehusó a ayudar al pobre o a la viuda. Verso 17, nunca fue tacaño con su comida y nunca se negó a compartirla con los huérfanos. Tan es así que en el verso 18, fíjate lo que dice, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Verso 19, nunca dejó sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados nunca dejó sin nada que ponerse. Verso 21, nunca levantó su mano contra un huérfano. Verso 24, nunca puso su confianza en el dinero, ni se sintió seguro a causa de su oro. Verso 26, nunca miró al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata, ni fue seducido en los secretos de su corazón para lanzarles besos de adoración. En otras palabras, nunca fue un idólatra de nada, sino solamente adoró al Dios del cielo. Verso 29, nunca se alegró cuando una calamidad hirió a sus enemigos. Verso 31, mis siervos nunca han dicho, él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. Verso 33, nunca oculté mis pecados como lo hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Nunca se quedó callado ni encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas. Y entonces fíjate, después de hablar de todas sus virtudes, en el verso 35 dice, si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma, que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le diría exactamente lo que he hecho, vendría ante él como un príncipe. Al final del verso 40 dice, aquí terminan las palabras de Job. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Job? Creo que es lo mismo que hace con nosotros. Cuando nos permite transitar por la senda de la ignominia, por la senda del desprecio, por la senda de ya no ser las personas de influencia, creo que todo ello nos hace más humildes. Esa es a la conclusión a la que yo llego. Quiero terminar con dos ejemplos que ojalá nos puedan ayudar a cerrar la idea. En una ocasión el rey David pecó contra el Señor. Por eso te decía hace un momento que aún las cosas que hacemos deliberadamente y en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, aún esas creo que pudieran aplicar en esta situación que venimos desarrollando, porque David había pecado, se había acostado con una mujer que no era la suya. Dios, después de toda esa tragedia moral y espiritual, trajo un castigo sobre la vida de David. Y entonces, en esta serie de consecuencias, Absalón, su hijo, usurpa su trono y entonces David tiene que salir huyendo. Cuando David está huyendo, después de ser, imagínate, hasta ese momento David era elogiado por todos, era respetado por todos, la imagen que todos tenían de David, el dulce cantor de Israel, el compositor de los salmos,
aquel a quien Dios consideraba su amigo, en fin, David era el consentido, ¿no? De alguna forma. Después de esta bancarrota moral y espiritual, sale huyendo y entonces ahora le empiezan a llover insultos, refranes, así como a Job. Pero en una ocasión, cuando él está en esta salida de Jerusalén, porque Absalón lo quiere matar, su propio hijo, él está huyendo, va con su ejército, con aquellos que le siguieron todavía, y en el camino un hombre dice que comienza a lanzarle piedras y a vociferar contra él. Y entonces Joab, uno de los generales de su ejército, saca la espada y entonces arremete contra aquel hombre para matarlo. Pues ¿quién se atreve, ¿no?, a proferir palabra en contra del rey? Porque para todos ellos David seguía siendo el rey, ¿no? Y entonces dice que David lo detuvo y le dijo: detente, porque tal vez tú no sabes si ese hombre está humillándome porque Dios así lo ha determinado, porque Dios a través de él me quiere humillar. Continuó David su camino, escuchándolo un buen rato, aquel maldiciendo y vociferando a David, humillándolo dentro, humillándolo más y más y más y más. Esos creo que son momentos que pudiéramos nosotros vivir, ya sea por situaciones en las que nos metemos como David, o por situaciones en las que no tenemos nada que ver, como fue el caso de Job, o incluso como fue el caso de nuestro Señor, que de repente el domingo de Ramos la gente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y es el hombre del momento, ¿no? Es el titular del periódico el día lunes. Pero 3-4 días después: crucifícale, maldito, le escupieron, todo lo que ya sabemos. Y aún ahí, fíjate, dice la Escritura, honestamente es un pasaje que sigo sin entender, que Dios a través de su sufrimiento le enseñó la obediencia. Aquel que es el más humilde de los hombres tuvo que pasar por esas diferencias, ¿verdad?, tan marcadas, de repente ser una persona con una muy buena imagen a ser una despreciada, menospreciada. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. En otro momento llegaron a una ciudad, lo confundieron con un dios, todo lo que él decía, y la gente lo alababa, le echaban guirnaldas y querían sacrificar unos toros. Entonces Pablo dijo: no, se rasgó las vestiduras, dijo: nosotros somos, ¿verdad?, viles mortales como ustedes. Y entonces la gente cambió, así cuando dijeron: entonces no son dioses, y se abalanzaron contra ellos y los golpearon. A veces no eres el referente. Que Dios nos ayude y que sepamos que si en algún momento pasamos por algo así y nuestra imagen pues ya no es la que quisiéramos, mientras nuestra conciencia no nos acuse, pues dejemos. Quizás todo eso nos ayude a ser un poco más humildes. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, ya con la lección número 13 y 2 lecciones más y estaremos terminando. Yo espero que estés disfrutando de este libro. Tiene mucho, mucho más que ofrecernos de lo que hemos recibido y revisado. Te invito a que le des tantas vueltas como sea necesario. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.